Miles de uruguayos llegaron a la Plaza Cagancha en Montevideo para manifestarse en defensa de la democracia y contra la impunidad tras la ola de destituciones en la cúpula del ejército, a raíz de las confesiones de delito del exmilitar José Gavazzo durante la dictadura, que fueron omitidas por las autoridades. El integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, afirmó que la convocatoria es para luchar contra la impunidad de las Fuerzas Armadas, que se ha mantenido desde la salida de la dictadura hasta la actualidad. El tema militar no se ha encarado, nunca se le ha hincado el diente. Respaldamos la decisión firme del actual presidente al haber destituido 2 comandantes en jefe y 4 generales más. A raíz de las confesiones que fueron omitidas por el Tribunal de Honor y no se llevaron ante la justicia, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pidió la dimisión de un nutrido grupo de militares, encabezado por el jefe del ejército, José González, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y del hoy fallecido ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y del viceministro Daniel Montiel, entre otros. Ante la decisión, diversas organizaciones anunciaron esta iniciativa que, entre otras cosas, respalda el accionar de Vázquez y la ola de destituciones. Verónica Amato, hija de un desaparecido, celebró las decisiones del mandatario uruguayo. En estos días se demostró que es posible. Es posible poner un freno a la impunidad y a la omertá que se mantiene enquistada en las Fuerzas Armadas. La manifestación finalizó con una proclama leída por Mato, mientras quedan a la espera de la decisión del Parlamento en cuanto a la modificación de la Ley Orgánica Militar.